Bueno, sigo contando un poco. Entonces, la idea es que puedo aplicar las mismas ecuaciones, digamos que para una partícula, para un sistema, para una partícula, para un sistema de partículas, en este caso el centro de masa. Y así yo puedo resolver, digamos, la cinemática. Lo único que me queda por conocer son las condiciones iniciales, o sea, cuál es la posición y la velocidad inicial del centro de masa, que recién lo calculé, y por ejemplo, en el caso inicial, que me dice que las partículas están quietas, bueno, yo puedo calcular la posición, acá, la posición del centro de masa de este sistema, ¿sí? Reemplazando cada una de las posiciones de las partículas y las masas, y con eso calcula la posición del centro de masa en el instante inicial. Luego voy y, dependiendo de lo que me dicen, por ejemplo, en el caso A me dicen que las velocidades de las partículas es cero, con lo cual la velocidad del centro de masa vale cero, inicial. En el caso B me dicen que hay una velocidad de la masa 3 de tanto, de 0,2 metros sobre segundos en la dirección Y, con lo cual la velocidad inicial del centro de masa no es cero, sino que vale esta cantidad. Y eso es lo que voy a utilizar después para reemplazar en las ecuaciones de cinemática para el centro de masa. ¿Sí? Después, bueno, determino, digamos, la posición y velocidad a los 5 segundos, que es lo que me pide. Bueno, con esto ahora doy por finalizado el ejercicio y arranco con la práctica de hoy, con la teoría de hoy, perdón. ¿Sí? Voy a hacer un resumen, bueno, ya conté un poquito de resumen, digamos, de la clase anterior, que habíamos llegado que para un sistema de partículas, la ecuación de dinámica que vale, digamos, es que la sumatoria de las fuerzas externas, sumatoria de las fuerzas externas, acuérdense, es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Las internas se cancelan por la tercera ley de Newton. Los pares de acción y reacción se cancelan entre sí. Bueno, vimos este ejercicio. Voy rápido a esta parte. Hablé de cuál es la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. La cantidad de movimiento de un sistema de partículas es la masa por la velocidad de cada una de las partículas sumado. Y como yo sé calcular, yo definí en su momento la velocidad del centro de masa. ¿Cómo lo definí la velocidad del centro de masa? Lo definí acá. Definí la velocidad del centro de masa como la sumatoria de las masas, o sea, la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2, así hasta la masa, vamos a decir, n por la velocidad n dividido la masa total. Si ustedes miran esto, fíjense que este término que dice masa por velocidad, todo sumado, es exactamente lo mismo que me aparece en la cantidad de movimiento total del sistema de partículas, o sea, este término que está acá, con lo cual si yo despejo y el m lo multiplico por allá, me queda sumatoria de la masa por la velocidad igual a velocidad del centro de masa, esto que está acá, multiplicado por la masa total. O sea, la m la paso para allá, multiplicando. Entonces, lo que me queda acá, esto que está acá básicamente es la masa por la velocidad del centro de masa. O sea, el P de un sistema de partículas, además de ser la sumatoria de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas, es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Bueno, luego llegué a que la sumatoria de fuerzas externas básicamente es igual a masa por la aceleración del centro de masa, o lo que es lo mismo, la derivada del P total, la P del centro de masa, básicamente fíjense que es la masa por la aceleración del centro, perdón, es la masa por la velocidad del centro de masa. La fuerza neta externa en un sistema de partículas es la derivada del P del centro de masa respecto del P total. Bueno, y ahí vimos que si el P, la sumatoria de fuerzas externas es cero, significa que esto, como ocurre lo mismo que en una partícula, si esta cantidad, si la fuerza neta externa es cero, la derivada de P respecto del tiempo es cero, significa que el P total del sistema de partículas es constante. Bueno, a ver, conté este ejercicio, les hablé un poquito de esto que voy a volver en un rato, y vimos, yo les conté brevemente que es importante, en muchos casos, resolver o pararse en un sistema de coordenadas
o en un sistema de referencia más que un sistema de coordenadas, un sistema de referencia que está fijo en el centro de masa. ¿Sí? Con eso, ¿se acuerdan que yo pasaba, no? Digamos, yo tengo un sistema de 3 partículas, por ejemplo, las grises, ¿sí? Este sistema X y Z es, por ejemplo, el laboratorio, y tengo 3 partículas que se están moviendo, cualquier dirección no importa. Como tengo 3 partículas, puedo definir el centro de masa, que es el punto rojo que está acá, y lo que voy a hacer es, en ese punto rojo, en ese punto centro de masa, voy a poner un sistema de coordenadas, que se llama X' y Z'. Que en el, ¿cómo se llama este? En el ejemplo, en el video que les puse la otra vez, ¿se acuerdan? En el video de la raqueta, sería, la raqueta es un sistema de partículas, sería como moverse, ya voy adelantando un poquito, esto es como se ve el borde, eso como se ve el centro de masa, sería el equivalente a decir, bueno, en vez de mirarlo sentado en el aula, al ejercicio, lo que voy a hacer, me voy a parar en el centro de masa. ¿Qué es pararse en el centro de masa? Y pongo un sistema de referencia en este punto. Ahí pongo los ejes X y Z. X' y Z'. Me pongo ahí. Y miro, ahora sí, voy a medir todas las partes de la raqueta, incluso la habitación si quiero, pero en particular las partes de la raqueta, las voy a medir respecto de un origen que está justo parado en el centro de masa. ¿Sí? Entonces viaja con la raqueta. El centro de masa se mueve y viaja con la raqueta, pero ahora voy a medir todas las longitudes y las velocidades respecto del centro de masa. ¿Sí? Medida respecto del centro de masa, el movimiento es mucho más fácil, es una circunferencia, fíjense, una rotación. ¿Sí? Movimiento circular, básicamente. Bueno, entonces me fijé cómo pasaron el sistema de laboratorio al centro de masa y digo, bueno, si en el laboratorio la posición de la partícula, por ejemplo, I, esta es R, y esta es la posición del centro de masa, la posición relativa al centro de masa es RI, centro de masa. Básicamente, para no contar lo mismo que conté la vez pasada, lo que yo puedo hacer ahora es calcular, tener la posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa y las posiciones y velocidades de cada una de las partículas. Y a lo que llegué es que, por ejemplo, si yo conozco, yo puedo medir las cosas respecto del laboratorio, o sea, respecto del sistema S, posición y velocidad de las cantidades respecto del laboratorio, o respecto del centro de masa. Si yo miro respecto del centro de masa, lo que ocurre es que la velocidad del centro de masa respecto del centro de masa vale 0, porque estoy parado arriba. Bien, esto me dice acá cómo se relacionan las velocidades en el laboratorio respecto de ese y respecto del centro de masa, y esta es la velocidad del centro de masa. ¿Y para qué era todo esto? Porque yo después quise calcularle la energía a un sistema de partículas. Y yo conozco la energía cinética de un sistema de partículas. Es la sumatoria, para si tengo muchas partículas, de la masa, y media de la masa por la velocidad de cada una de las partículas sumado, todas las cantidades. Pero ahora lo voy a reemplazar, porque yo sé que es mucho más fácil verlo, el movimiento. En vez de mirarlo así, como si fueran cada una por separado, lo puedo mirar como estudiar del movimiento del centro de masa más el movimiento relativo al centro de masa, como ocurre con la raqueta. Es mucho más sencillo el movimiento si lo miro, por ejemplo, respecto al centro de masa. Entonces, escribo esta velocidad, que es la que mido en el laboratorio, la voy a medir ahora, la voy a reemplazar por la expresión que me dice que la velocidad es la velocidad del centro de masa más relativa al centro de masa. Lo reemplazo acá, hice distributiva, y importante es que tengo solamente, tengo 3 términos cuando reemplazo. Uno que es, fíjense, es el medio. El del medio, fíjense que es la sumatoria de todas las masas, un medio, factor común, suma todas las masas multiplicado por esto que no depende del índice I, que es la velocidad de centro de masa. Ese término me va a dar la energía, porque la sumatoria de las masas, la masa total, me va a dar la energía del centro de masa. El tercer término se anula, porque es la velocidad de las partículas respecto del centro de masa sumado, o sea que es la velocidad del centro de masa respecto del centro de masa, que vale 0. Y el primer término es la velocidad, es la energía cinética, mejor dicho, de las partículas respecto del centro de masa.
O sea que cuando yo miro todo en el sistema de coordenadas del centro de masa, o hago referencia a esa separación relativa al centro de masa y del centro de masa, tengo dos términos. Uno que es la energía cinética del centro de masa, más la energía cinética respecto del centro de masa. Eso es para la energía cinética. Y después fui a trabajo de energía y dije, bueno, ustedes ya saben también que vale el teorema de trabajo de energía cinética, que me dice que tengo sumatorio, tengo el trabajo de todas las fuerzas, que es igual a la variación de energía cinética, y cuando tengo fuerzas, ustedes saben que hay conservativas y no conservativas, además de externas e internas. ¿Sí? Porque ahora tengo un sistema de partículas. Entonces tengo fuerzas externas del sistema de partículas y fuerzas internas. Cada una de las fuerzas, ya sean internas o externas, se pueden separar en conservativas y no conservativas. Eso dice acá. Conservativas, no conservativas. No conservativas, conservativas. Acá me confundí. Lo importante es que las conservativas las puedo relacionar con la variación de una energía mecánica, de una energía potencial. O sea, puedo asociar el trabajo de la fuerza conservativa a una energía potencial. Lo mismo que hice para una partícula. Bueno, y acá agarro las energías potenciales de las fuerzas externas, la energía potencial de las fuerzas internas, como hice para el caso de una partícula, la junto con la energía cinética y así defino la energía mecánica total del sistema. Y incluso lo puedo separar un poco más. ¿Por qué? Porque me puedo dar cuenta que cuando tengo un sistema de partículas, además de decir tengo energía cinética y energía potencial, puedo relacionarlo con la energía cinética y potencial del centro de masa más la energía cinética y potencial relativa al centro de masa. Son dos términos. A ver acá que me están preguntando acá. No entendí qué es U. U, que es el delta U, decís vos. Me preguntan qué es el U. ¿El U te referís al delta U? ¿Sí o no? Sí, ok. Nada, que cuando ¿se acuerdan? Yo hace un ratito dije, a la energía cinética la puedo separar en energía cinética del centro de masa más la energía cinética relativa al centro de masa. Lo mismo hago para la energía potencial. ¿Sí? No importa el detalle acá, el detalle de la cuenta en sí. Pero lo importante es que yo separo en energía cinética del centro de masa más energía potencial del centro de masa más energía cinética relativa al centro de masa más energía potencial interna, no relativa al centro de masa. Y tengo separado en dos partes, fíjense, toda la energía completa de todo el sistema de partículas tiene dos partes. La parte que está acá es la energía mecánica del centro de masa, es como si fuera una sola partícula, que tiene energía cinética y energía potencial. Se llama centro de masa esta partícula. Y tengo un término que es relativo al centro de masa, que tiene que ver cómo se mueven las partículas respecto del centro de masa y cómo cambia la energía potencial respecto del centro de masa. Eso se llama, lo voy a llamar delta U, o lo que sería energía cinética y energía potencial relativa al centro de masa lo llamo U, que se llama, o se conoce como energía interna. Porque el centro de masa, si ustedes, por ejemplo, agarran una botella de agua, una botella de un gas, la tiran por el aire, una botella de Coca-Cola, una botella de plástico, van a ver que, o se pueden imaginar, mejor dicho, que adentro tengo un gas, un sistema de muchas partículas, tengo, imagínense en teoría, un centro de masa de ese gas, y si ustedes tiran la botella, van a ver que ese centro de masa se mueve con la botella. ¿Sí? Pero ustedes imagínense que ahora agarran la botella y la tiran quieta, la dejan quieta en el piso, no la mueven. Entonces, ustedes me dicen, ok, en ese caso, como no se mueve la botella, el centro de masa tampoco se mueve y no tiene velocidad, respecto al piso por lo menos, no tiene energía cinética, o sea, la energía mecánica del centro de masa, en ese caso, con la botella en el piso, es cero, porque nada se mueve. Pero las partículas igual adentro se siguen moviendo respecto del centro de masa, el gas se sigue moviendo adentro. Y la energía potencial, aunque ustedes no lo puedan ver, también cambia porque las partículas se van moviendo entre sí. ¿Sí? O sea que, en ese caso, la botella en el piso, la energía mecánica del centro de masa es cero y no cambia nada. Pero la energía de las partículas sí cambia, lo que es relativo al centro de masa. Eso se llama energía interna. Es la energía interna, en ese caso, del gas que está dentro de la botella. ¿Sí? Por eso está la separación entre energía del centro de masa o mecánica del centro de masa y energía interna o energía relativa del centro de masa. Bueno. Con eso
hablé de energía mecánica de un sistema de partículas. ¿Sí? Ahora voy a ir un poquito más. Sigo, avanzo. Tengo el hecho de colisiones, una parte importante de la materia que es el de choque y colisiones. Imagínense que tengo dos objetos, dos partículas, digamos, que se aproximan uno al otro y van a colisionar, van a chocar. ¿Sí? Y, por ejemplo, acá sería B1 y B2, que vienen de una cierta distancia, no importa de dónde. ¿Sí? O sea, tengo una partícula 1, una partícula 2, ¿sí? Y se acercan, van a chocar, tienen cierta velocidad inicial. ¿Sí? Vamos a hacer otro color. ¿Sí? Y en un dado instante, digamos, en un dado lugar del espacio, ¿sí? En este lugar, ahí adentro chocan las partículas, ¿sí? Chocan. Entonces, tenía una cierta velocidad inicial el sistema, antes de arrancar las partículas 1 y 2, y después salen con otras velocidades. ¿Sí? ¿Sí? Acá salen las partículas otra vez, por ejemplo, no importa para dónde, no tiene por qué ser simétrico, salen en cualquier dirección, no sé todavía eso lo voy a resolver después. Ahora quiero entender la situación. ¿Sí? Entonces acá pongo, por ejemplo, 2, acá pongo 1. ¿Sí? Acá, en esta parte que está acá, ahí chocaron las partículas, en esa región del espacio. ¿Sí? Ahí chocaron. Ahora el choque puede ser, vamos a ver ahora que puede ser elástico o inelástico y vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Sí? La interacción puede ser breve, o sea que, por ejemplo, cuando chocan dos bolas de billar, digamos, de pool, ¿sí? O, por ejemplo, cuando, no sé si alguna vez ustedes jugaron, ¿no? Las partículas, las bolas, digamos, son bien duras, bien macizas, y la idea es que no se deformen tanto, digamos, cuando impactan entre sí, con lo cual el tiempo en el cual están en contacto y interactúan, digamos, las partículas, que es únicamente cuando se golpean entre sí, es muy cortito, es rápido el golpe, pero también puede durar, digamos, acá un ejemplo del siglo, como el ejemplo entre dos estrellas, bueno, cosa muy eh, exagerada, digamos, ¿sí? Pero bueno. Básicamente, antes de la colisión, cada uno posee una dada velocidad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que estaba acá, tengo una velocidad inicial para la 1, una velocidad inicial para la 2, chocan en un instante de tiempo, o en un lapso de tiempo, digamos, en un intervalo de tiempo, y después salen nuevamente con otras velocidades en principio, ¿sí? Pueden ser las mismas o no, en general va a ser distinto. Bueno, en general, esta es una parte, digamos, que a ver si me siguen, si no me hacen consulta. Cuando chocan dos partículas, la interacción de las partículas entre sí hace que cambie la cantidad de movimiento de las partículas. ¿Sí? Si viene una partícula con una cierta velocidad, imagínense que son estas dos partículas nomás. Cuando están acá, por ejemplo, cuando tengo la partícula 1, que choca, acá tenía que haber elegido por ahí otro color para este, vamos a poner así, para que no se confundan. ¿Sí? Cuando chocan acá las partículas, sobre la partícula 1, le hace una fuerza, actúa una fuerza que hace la partícula 2. ¿Sí? O sea, hay una fuerza que le hace la partícula 2 a la partícula 1. ¿Sí? Ahí cuando chocan. Eso es sobre la partícula 1. La fuerza que le hace 2 a 1. Sumatoria de fuerzas, en este caso una sola, de las fuerzas que le actúan sobre la partícula 1, esto es igual a la derivada de P1 respecto del tiempo. ¿Sí? Eso hace un cambio, produce un cambio, cuando chocan únicamente un cambio en la cantidad de movimiento de P1. Lo mismo para la otra, o sea, básicamente que la
Para una dada partícula, la otra partícula hace una fuerza sobre la partícula esta, en este caso la 1, y produce un cambio en su cantidad de movimiento, en su estado de movimiento. ¿Sí? Con lo cual uno puede definir, por ejemplo, una cantidad que por ahí es importante calcular, es si uno utiliza la segunda ley de Newton, ¿no? Sabe que la fuerza es igual a la derivada de P respecto de T, de lo que puse recién, y despeja de esta ecuación, despejo de P1, esto básicamente es F21, por ejemplo, diferencial de T. O sea que si yo integro, ahora una integral, o sea, de este lado, a una integral entre un estado inicial y uno final a ambos lados. Esta integral me va a dar el delta P. Básicamente, esto me da delta P 1 vector, y es la integral que está acá. Esto que está acá es la integral de la fuerza diferencial de T. Si la fuerza es constante, es fácil, es F diferencial de T. Si la fuerza depende del tiempo, porque en la colisión lo que va a ocurrir, y este es el gráfico que tenía antes, lo que va a ocurrir en una colisión, permítanme ir un poquito más atrás, acá. Cuando tiene una colisión, por ejemplo, esto sería la fuerza, el eje Y es la fuerza y este es el tiempo. ¿Sí? Cuando no están chocando las partículas, la fuerza externa es cero, no hay fuerza. Cuando chocan, en el choque no necesariamente la fuerza es constante. Lo que puede ocurrir es que ni bien entran en contacto, la fuerza tiene una cierta magnitud, y a medida que pasa el tiempo, va aumentando esa fuerza entre sí de contacto entre las dos partículas, llega a un máximo y después se va disminuyendo hasta que se separan las partículas. La fuerza no tiene por qué ser constante cuando chocan las partículas entre sí. ¿Sí? Por ahí tiene una forma muy parecida a la curva naranja que está acá. ¿Sí? Entonces, básicamente la fuerza, si el eje X es el tiempo, básicamente la fuerza depende del tiempo. Entonces, cuando la fuerza depende del tiempo, ustedes saben muy bien que resolver la segunda ley de Newton no necesariamente es fácil, porque tengo que, digamos, resolver la ecuación diferencial esa, que es difícil, porque la fuerza depende del tiempo, y más si no conozco la forma en la que depende la fuerza de la variable tiempo. Entonces muchas veces lo que se hace es se define una fuerza promedio. Dice, bueno, en este instante de tiempo, esta fuerza, esta integral que yo puse ahí, ¿no? Básicamente la fuerza neta diferencial de t, no la conozco. Pero esa cantidad, esa integral, ustedes saben muy bien que la integral de una función se puede interpretar como el área bajo la curva. O sea, sería la integral de la fuerza diferencial del tiempo, sería el área bajo la curva que está acá. En vez de hacer eso, lo que voy a hacer es calcular el área equivalente, es el mismo valor del área que está acá, por un área de un rectángulo, y eso me permite definir una fuerza promedio. ¿Sí? La integral de esa fuerza diferencial de t se llama impulso. Básicamente es el cambio en la cantidad de movimiento. Esto que está acá se llama impulso. ¿Sí? Es el cambio durante la colisión, durante el choque, de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. ¿Sí? Bien. Bueno, después podemos volver un poco sobre esta parte. Pueden hacerme consultas, digamos, de algún ejercicio concreto para que ustedes vean bien cómo es que se utiliza. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como impulso, el cambio en la cantidad de movimiento de las partículas, de cada una de las partículas, en la colisión. Sí, acá está contado en el slide lo mismo que les conté antes, las fuerzas. Bueno, por ejemplo, estudiamos la situación en la cual tengo dos partículas. Una cosa importante en colisión, en choque. Una situación muy importante. Ustedes saben que cuando tengo, por ejemplo, dos partículas, la sumatoria de fuerzas externas sobre las partículas es igual a la derivada de P del centro de masa respecto al tiempo. Esa es la ecuación que les conté la clase pasada y un poco hoy también queda, es el repaso. Ahora, si en el choque, la sumatoria de fuerzas externas, que dice acá, me preguntan, una pregunta, ¿es lo mismo cuando se separa, como el ejercicio 8? Cuando se separa, a ver, no entiendo la pregunta.
Ejercicio 8 de qué práctica. Acá. Ejercicio 8 de la clase 10, ¿se imagino? De la 10. Claro, sí, es lo mismo. Es como un choque, es una colisión. O sea, las partículas son un sistema de partículas que claro, están juntos y después se separan. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? El Pero choque a lo que me son refiero, dos ¿dónde partículas chocan y iría? se Viste que pegan, es, la colisión, digamos, o puede ocurrir básicamente que estén juntas y se separan, como en el caso del ejercicio 8. La situación es, la forma de plantear atacar el problema, digamos, el planteo de las ecuaciones es el mismo. La única diferencia es que, por ejemplo, en un choque de dos objetos, tiene unas ciertas velocidades antes del choque, antes de ese intervalo de tiempo en el cual entran en contacto, y después cambia. Y en el caso de los paracaidistas, antes de que ocurra, digamos, la separación, están juntos y después se separan. Es lo mismo, se aplica exactamente lo mismo. Si la sumatoria de fuerzas externas es cero, significa que la cantidad de movimiento del centro de masa es constante, ¿no? Porque la derivada vale cero. ¿Qué es la cantidad de movimiento del centro de masa? Bueno, vimos que es la masa por la velocidad del centro de masa, o lo que es lo mismo, la suma de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. O sea, es P1 más P2. Es lo mismo, es la misma ecuación. Si lo puedo entender como la masa por la velocidad del centro de masa o como la suma de todas las cantidades de movimiento. O sea que si la sumatoria de fuerzas externas es cero, P, que es constante, significa que P1 más P2 es constante. O sea, el P de la cantidad de movimiento de una partícula más la cantidad de movimiento de la otra partícula, la suma es constante. Y ahora, si la sumatoria de fuerzas externas es cero durante la colisión, o sea, si inicialmente venían con cierta velocidad, supónganse, en este ejercicio que está acá, en este ejemplo, la sumatoria de fuerzas externas vale cero acá, acá y acá, o sea, en todo instante de tiempo, significa que P1 más P2 es constante en todo instante de tiempo. Si no hay si la sumatoria de fuerzas externas es cero, implica que la suma de P1 más P2 es constante en todo el intervalo de tiempo, antes y después de la colisión. Entonces, lo que implica eso es que esto que está acá, P1 más P2 antes de que estén en colisión, digamos, o por ejemplo cuando estaban pegados, P1 más P2 estando pegados en el ejercicio 8 de los paracaidistas, es igual a P1' más P2', o sea, la cantidad de movimiento que en principio no conozco, después de la colisión. O, por ejemplo, cuando están separados los paracaidistas. Lo importante de todo esto es que si sumatoria de fuerzas externas vale cero, esta cantidad antes es igual a esta cantidad después. Vectorial, o sea, componente a componente. P1 en X más P2 en X es igual a P1' en X más P2' en X, y lo mismo para Y. ¿Sí? Y esto me permite relacionar cosas, porque si yo conozco, por ejemplo, las condiciones iniciales o las velocidades iniciales antes de la colisión y conozco algo de lo que pasa después, puedo determinar, digamos, alguna de las cantidades, alguna de las velocidades después de la colisión. No cambia la cantidad de movimiento de la colisión total. O sea, como es una suma de cantidades, esto es lo importante, como es una suma de las cantidades y lo que se conserva, lo que es constante es la suma, lo que puede ocurrir es que cambien cada una, digamos. Si la suma vale 10 y inicialmente cada una vale 5, significa que después de la colisión también sigue valiendo 10 todo. Pero puede ocurrir que una cantidad valga 8 y la otra valga 2. ¿Sí? Las partes en sí no se conservan necesariamente. No tiene por qué ser igual P1 igual a P1' y P2 igual a P2'. Lo que se conserva es la suma. ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, una cosa más. Eso sería la cosa importante, quizás lo más importante, la ecuación más importante cuando ustedes estén en choque. Que si la sumatoria de fuerzas externas es cero, el P total se conserva. La suma de todas las cantidades de movimiento se conserva, entonces pueden plantear esto y determinar, dependiendo de lo que conozcan ustedes, lo que ocurrió antes o después de la colisión. Además, hay una cosa más. Las colisiones o choques se pueden clasificar de acuerdo al tipo de fuerza interna involucrada. O sea,
pueden ser inelásticos, en el cual la fuerza interna no conservativa, dice acá, o elásticos. O sea, básicamente es básicamente si la energía, si hay trabajo de fuerzas no conservativas o conservativas durante la colisión. Eso hace que se conserve o no se conserve la energía. ¿Sí? Si la fuerza interna, o sea, si el choque básicamente es elástico, esto sería lo que yo quiero resumirles, si el choque es elástico, eso implica que no hay trabajo de fuerzas no conservativas, cuando es elástico, y lo que se conserva es la energía cinética del sistema, la energía mecánica. ¿Sí? Porque justamente al no haber trabajo de fuerzas no conservativas, lo que se conserva es la energía mecánica. La energía cinética antes y después de la colisión en un choque elástico es constante. Además de que si la fuerza externa sumatoria vale 0, el P total es constante, o sea, antes y después de la colisión, lo que puse recién, ¿no? P1 más P2 es constante. Además de eso, si el choque es elástico, también se conserva la energía cinética, o sea, es información extra. Antes de la colisión, tengo energía cinética, por ejemplo, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de cada una de las partículas. Antes de la colisión es igual la suma a después de la colisión. Mientras que si el choque es inelástico, en realidad puede haber un caso extremo que es el choque plástico, o sea que quedan perfectamente unidos antes o después de la colisión. Por ejemplo, el de los paracaidistas, antes de la colisión están pegados y después se separan. Bueno, acá tengo, por ejemplo, un ejemplo también de una colisión plástica. O sea, una colisión que es plástica. Plástica significa que tienen, por ejemplo, cierta velocidad inicial, las partículas, M1 y M2, chocan, ¿sí? Quedan pegados, por ejemplo, dos pedazos de plastilina, quedan pegados, o una colisión de dos automóviles, digamos, que quedan incrustados. Vienen uno en la dirección del eje positivo y el M2 en la dirección del Y positivo, chocan, quedan pegados, se forma esta bola púrpura, digamos, y sale con velocidad, la dice esa información, sale con velocidad B' formando un ángulo θ. Lo que me preguntan, lo que me piden que calcule, es cuánto vale B' y θ. Sabiendo que sumatoria de fuerzas externas vale 0, y eso implica que la cantidad de movimiento total del sistema es constante. O sea, antes de la colisión, ese es el choque, ¿no? Yo, acuérdense, siempre planteo eso. Primero, antes de nada, planteo si se satisface que la sumatoria de fuerzas externas es 0 o no. Si vale 0, significa que el P total antes de la colisión es igual al P total después de la colisión. Listo, sale 0, vale 0 en este caso. Bueno, entonces aplico y digo, componente X del choque. Acuérdense, siempre es eso muy importante. Son cantidades vectoriales, tengo que descomponerlas en las componentes X e Y. Me fijo antes del choque. Más antes del choque, lo único que se mueve en la dirección del eje X es B1. Entonces me queda más A1 por B1, básicamente sería el P en X, más A2 por B2 en X, que vale 0, entonces me queda únicamente M1 por B1. Eso sería antes del choque. Después del choque, me dicen que es un choque plástico. Si fuera inelástico, saldrían nuevamente las dos partículas. Y se conserva la energía cinética, energía mecánica. Si fuera inelástico. Como es plástico, quedan pegadas. Y sale una sola masa. Una sola masa de, ¿cuánto vale? M1 más M2. Una sola masa con cierta velocidad. En algún ángulo, que no sé cuál es. Pero yo estoy calculando la cantidad de movimiento en el eje X. O sea que la cantidad de movimiento de lo que sale después de la colisión es una masa grande, M1 más M2, cuya componente X en el eje X es B' coseno de θ. ¿Sí? Este es el P de lo que sale después de la colisión, ¿sí? Componente X. Me hago lo mismo para el eje Y. Antes de la colisión, la cantidad de movimiento de la partícula 1 en el eje Y vale 0 porque no tiene velocidad en Y. De la partícula 2, B2. Después de la colisión sale todo pegado. O sea, tengo la masa grande, que es M1 más M2, por la componente Y de la velocidad final, que sería B seno de θ.
Ya está, estas son las ecuaciones que tengo que plantear. ¿Puedo plantear que se conserva la energía cinética? O sea, ¿puedo plantear una igualdad de conservación de la energía cinética? No, no puedo plantearlo, porque el choque es plástico. ¿Sí? Y eso lo van a ver ahora. Fíjense que si yo calculo acá, tengo dos ecuaciones para el X e Y y tengo dos incógnitas, que serían B' y tita. Y lo despejo, eso lo puedo resolver. Creo que hago la cuenta y me da esto. ¿Sí? Ahora ustedes dicen, ok, ya resolví el problema, pero nunca planteé conservación de la energía. No, no tengo que plantearlo. Me voy a tratar de ver si vale. Fíjense, si ustedes calculan ahora, eso no lo tengo acá, calculado acá. Si calculan la energía cinética antes de la colisión, o sea, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado de la masa 1 y de la masa 2 y lo suman. Y hacen lo mismo para la masa grande ahora, después de la colisión, o sea, un medio de la masa, hacen esto. Un medio de la masa 1 por B1 al cuadrado, más lo mismo para la ecuación 2. Vamos a poner lo mismo para la masa 2. Esto sería energía cinética inicial. Y hacen lo mismo después de la colisión, y si los dejo a ustedes para como ejercicio, que lo miren, hacen esto, lo van a ver, van a verificar que en el caso de choque plástico, energía cinética final no es energía cinética inicial. Choque plástico no vale. No vale. Ustedes lo calculan y van a verificar que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Es porque es un choque plástico. Hay trabajo de fuerzas internas no conservativas que hacen, por ejemplo, que cuando ustedes hacen chocar dos pedazos de plastilina, se pueden imaginar, es difícil de detectar, por ahí si lo hacen muchísimas veces, van a ver que la plastilina se empieza a calentar, empieza a aumentar la temperatura un poquito. Y eso se debe a que se deforma. Al deformarse, hay trabajo interno que hace que justamente aumente la temperatura. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Y me queda más o menos 20 minutos de clase, más o menos, para lo que quería contarles hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Por lo menos voy a empezar con la clase de hoy. La clase 11 sería. ¿Sí? Arranco un poco y hago como hoy, no importa si me atraso, arranco un poco como para que ustedes vayan viendo cuál es el tema de hoy, y de última, si no me alcanza el tiempo, lo completo la clase que viene. ¿Sí? Creo que queda una clase más o dos más. Bueno. Bueno, vamos a la clase de hoy entonces. Esto lo cierro. Sí. Me llaman para hacerme una pregunta, a ver. Las clases del módulo 1. Te quedan 2 clases para el módulo 1, obviamente. Después vendría, en el programa inicial vendrían las semanas de parciales, que obviamente está claro que no va a haber parciales. A esta altura le teníamos que haber avisado a ustedes que iba a haber parcial. No va a haber parcial ahora. Se está viendo cómo armar un parcial, ¿sí? Virtual, para avisarles a ustedes con tiempo, no se preocupen, de cómo se va a tomar. ¿Sí? Porque obviamente tampoco es la idea que ustedes cursen, hagan todo y después ¿cuándo van a rendir el parcial? Necesitan una herramienta que les permita